caballero, vamos a empezar con el caballero. Y él es Alex, del show de Alex TV. Hola, Alex. ¿Cómo estás, Angelito? Buenas noches a todos del chat, que ahí los voy ya conociendo. Los podía mencionar varios, pero los saludo a todos, a Gaby, Dolce, Vero Gom, Marco, el moderador, Marco, Pedro y Lili, los super moderadores. Sí. Ahí los he estado viendo en otros chats que a veces tengo oportunidad. Ahorita hace rato estuve ahí con Grisel un ratito. Ah, qué bueno. Ahí vi a varios y les mando un saludo, un abrazo a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Y te tengo una novedad, no sabes, pero Osman, nuestro amigo de Venezuela, es asistente de moderador desde esta semana. Ah, ok. Ya tienes 4. Oye. No, es asistente. Bueno, el título me lo saqué de la manga. Ah, como practicante, ok. Sí, practicante. Ándale, muy bien, muy bien. Mar te dice que saludos, Alex. Saludos, Mar. Te dice bienvenido, Alex. Saludos. Alex, bienvenido, te dice Marco. También Carlos Armando te dice muy buena noche, Alex. Gracias, Carlos. Lili López también te dice hola, Alex. Gaby también te dice Alex, gracias. Hola. Bueno, ya teníamos un tiempo que no te teníamos aquí con nosotros, Alex. Bueno, vamos ahora a empezar con las damas y alguien que ya conocen, que es de aquí de la casa, y ella es Marga. Buenas noches, Marga. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Ay, pues bien, emocionada con este tema que es algo diferente a lo que yo acostumbro. Sí. Oye, ¿cómo te acabas de inventar? Fíjense, el inventor del título de asistente de moderador. ¿Sabes por qué, Marga? Valía la pena, se te extrañaba, les dice Mar. Valía la pena. Ah, gracias, Mar. Buenas noches. ¿Sabes por qué? Hola, Leti, paisana. Valía la pena porque Osman es un chico que desde la primera vez que llegó aquí al chat, se quedó ya con nosotros, Marga, y todo el tiempo está aportando todos los temas. Es rara la vez que no viene Osman, pero generalmente está aquí con nosotros de lunes a viernes y está aportando todo el tiempo con sus conocimientos, con información. Y él me escribió y me dijo, podría ser moderador, pero todavía no cumple los 18. Entonces le dije, bueno, como mi programa, al fin y al cabo, pues es para adultos, no te puedo nombrar moderador, pero ¿qué te parece si eres asistente? ¿Qué tal? ¿Verdad? Pues muy bien hecho. Ya, yo ya lo ubiqué porque empecé a ver que aporta datos, como tú dices. Sí. Va a estar genial ahí, va a estar genial en el premoderador, porque así no se va a distraer y va a seguir aportando. Sí, ya lo ubiqué bien. Sí. Un saludo para todos tus moderadores, saludo para todos los que están aquí, allá y acullá, siempre besitos. Bueno, vamos a presentar, la dejé para el último porque es la primera vez que está aquí con nosotros. Esta semana he estrenado invitados, Alex. Esta semana he tenido invitadas por pues puras mujeres. Primero la China Kokash, que estuvo el miércoles con el tema de, que te gustó, ¿verdad, Marga? Vi que comentaste el tema de Luis Alfredo Garavito, el asesino. Lo hace perfecto, lo hicieron perfecto, está entretenido, tiene la voz para eso. Me gustó cómo lo llevaron, muy bien, me encantó porque esos temas me encantan. En 2 semanas regresa, lo vamos a estar haciendo cada 2 semanas. Ya le dije que nos traiga uno mexicano para que el público lo conozca más, porque mucha gente no sabía quién era Luis Alfredo Garavito, pero Nandito, de la casita de los buenos augurios, nos dio buenas opciones, la Mataviejitas, el no sé qué de Iztapalapa, la Matabellas, o sea, nos dio varias opciones, ¿no? Estas fichitas para escoger y que en 2 semanas toque uno mexicano, ¿no? Que también aquí hay. Bueno, pues, y para terminar la semana con otra invitada, ¿hace falta Mau? ¿Quién? Ah, sí, Mauricio, ¿verdad? ¿Dónde anda? Maurinic, tienes razón, pero toda la semana no lo vimos, ni tampoco me dejó comentarios en los videos. ¿Alguien de ustedes ha visto a Mauricio? Marco, Katy, Goyita, Gaby, ¿lo han visto por ahí? A Mauricio. Bueno, hola, Pamelita, gracias. Dice que ya dejó su like número 22. Gracias. Muchas gracias. Invocaste, ¿no? Pamelita Bebé, muchas gracias. Sí, Mauricio. Ahí les encargo si lo llegan a... ¡Ah, aquí está! Te digo que lo invocaste. Mauricio, estamos hablando de ti, Mauricio. Mira, qué bueno que no estábamos hablando mal. Estaba justamente, Mauricio, preguntando por ti, que tenía días que no te veía, que si alguien sabía si estabas bien o qué onda contigo. Mira nomás. Pues qué padre que te invocamos. Bueno, pues, dice Mauricio, he andado ocupado, los quiero y los he extrañado muchísimo. Qué bueno. Vente, aunque estés ocupado, Mauricio, ven a decirnos que estás bien, porque luego nos preocupamos también nosotros. No sabemos qué onda contigo y decimos dónde anda, pues. Bueno, justamente participa y colabora con Marga en su canal, Marga Gap. Ella es Gladys. Buenas noches, Gladys. Hola, buenas noches.
Angelito, muchísimas gracias, me hace sentir muy importante siendo invitada el día de hoy a tu programa y con estos dos personajes, que bueno, a Marga la conozco muy bien. Y bueno, Alex, he escuchado muchísimo de él, incluso en nuestro canal, bueno, en el canal de Marga, ya he escuchado hablar de Alex, entonces, pues listos, aquí estamos para aportar un poquito de lo que sabemos y que se pueda hacer una conversación muy interesante. Así es, muchísimas gracias, Gladys, bienvenida. Bueno, le digo Gladys, aunque tiene Liz, ¿verdad? Pero vamos, díganle como ustedes gusten. Dice Carlos, dice buenas noches, Liz, bienvenida. Oigan, es cierto, bienvenida, Liz. También dice Goyita, díganle como quieran. Liz, hermosa, bienvenida, dice Lili. Liz, bienvenida de Tochomoro 8. Bueno, cuando escuchen que digo Gladys es porque es a Liz, ¿ok? Es cierto, Angie Yor, también tengo días que no la veo. ¿Saben ustedes algo? Es moderadora en tu canal, ¿no, Marga? Oye, ¿de verdad no la he visto? ¿Tampoco? No, okay. no. Bueno, esperemos que esté bien. Creo que la tengo yo en Instagram, le voy a escribir, a ver cómo está. La última vez que vino fue el lunes, ¿verdad, chicos? La última vez que la vi fue el lunes para Debrayando Tarot, porque preguntó ay, ¿saben qué? Tenía enfermita su mami. Mañana le escribo sin falta. Sí, ¿sabes qué, Osman? Tenía enfermita su mami, porque incluso preguntó el día del tarot que cómo veía la salud de su mami a Brian, de Brayando Tarot. Sí, le voy a escribir, mañana le escribo temprano. Bueno, a ver, yo les pregunto a ustedes, sí, ¿verdad, Pedro? Fue el lunes, la última vez que la vimos, es cierto. Bueno, les pregunto, a ver, a chicas y Alex, ¿ustedes creen en la reencarnación? Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué no? Hola, Dorailda, buenas noches. Bienvenida, Dorailda. A ver, ¿quién va primero? Vamos así como en orden, va primero Gladys. Ay, es la nueva y primero, me encanta. Gracias, Dora. Yo sí creo en la reencarnación. Sabemos que todavía falta muchísimo temas científicos que lo puedan asegurar o que tengamos una certeza tangible, pero por el tema que vamos a ir desarrollando el día de hoy, yo elijo, es una elección, yo elijo sí creer en la reencarnación. Con todo lo que eso conlleva, más allá de lo que pueda parecer un mito o cuando piensas en reencarnación. Yo me acuerdo que chiquita pensaba en reencarnación y pensaba que reencarnábamos, no sé, en gatos, perros, plantas. Y bueno, a través de un libro que leí, no sé si ustedes ya lo leyeron, que se llama Muchas vidas, muchos maestros. He escuchado de ese libro. Alex. ¿Ya lo leíste? ¿No? No, ese no lo he escuchado. Ok. Bueno, pues por ahí viene, pero la respuesta es sí, Angelito. Ok, ¿Marga? ¿Tú, Marga, crees? Voy. Sí, perdón, es que me acabo de dar cuenta que conecté mi computadora, pero nunca encendí el switch. Perdón. Fui corriendo. Hola, Dolly, buenas noches, bienvenida. Creo en la reencarnación, no, tal vez no en el sentido del... tal vez no como Gladys, por ejemplo, que como dice que reencarnamos en perros y te eras bello ser humano el mariposa y eso. Ajá. Creo a mi manera, con mis asegúnes, pero sí creo. Ok, mira, bienvenida Glinskaya, nos dice Glinskaya, buenas noches, buen tema, yo sí creo en la reencarnación, ya muchas culturas hablan del tema, ahorita te voy a decir qué opino yo, Glinskaya. ¿Tú, Alex? Bueno, primero que todo, buenas noches, no quería hablar antes que estaban todos hablando, y buenas noches, y la verdad un placer y un honor, Angelito, gracias por la invitación otra vez. Al contrario. Y un placer estar aquí con Gladys y con Marga. Ya por ahí con Marga, inclusive he platicado un poco por WhatsApp. No, qué buena pregunta. Mira, yo la verdad te voy a intentar dar algo diferente. No es tanto que creas, sino estoy totalmente convencido. O sea, no es un salto de fe ni nada. En mi caso en particular, voy a intentar ser breve, somos muchos hoy. En mi caso en particular, viene de querer descubrir historia mía, o sea, una intuición que yo tenía que esta realidad era más de lo que vemos. Y entonces empiezo a buscar esta historia, estas memorias que yo estoy convencido que todos tenemos. O sea, la razón tal vez que no crean o no, o sepan de las reencarnaciones simplemente porque estas memorias todavía han elegido no recordarlas. Y en mi caso, como voy a buscar esta situación, perdón, es que entró mi hijo a la oficina, ahorita está casa llena aquí. Como voy a buscar esta situación, es donde me doy cuenta que hay muchas historias atrás
que por cierto se han validado de diferentes formas. Un ejemplo, una manera muy sencilla de recordar tus vidas pasadas es con la hipnosis regresiva, que por cierto la acabo de ver aquí, la saludé hace rato. Grisel ofrece ese servicio. Grisel nos ha hablado de eso, justamente. Así es, con ese servicio y con una profesional como Grisel, ustedes pueden recordar o descubrir vidas pasadas, destapar esas memorias. Y acuérdense, perdón que te interrumpa, Alex, que sí, la misma Grisel nos dijo que era de algo de cuidado, que no es como que, sí quiero saber por qué. No, es lo que un uno profesional se entera, como ella. Ajá, porque en lo que uno se puede enterar puede ser choqueante, ¿no? No, sí. No, de hecho, por experiencia propia. Se los digo que cuando yo descubrí que era un asesino hace casi 2000 años, en la antigua Roma, pues sí fue algo que batallé en procesar. Primero lo negué por meses, un año, etcétera, hasta que lo tuve que aceptar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estoy totalmente convencido, pero es a través de un tema de memoria, de experiencia mía. Okay. Yo no puedo convencerlos a ustedes, ni pretendería convencerlos a ustedes, sino los invitaría a que si es algo que les interesa, descubran su propia historia, sus propias memorias, y ahí van a ver, pues, si existe o no la reencarnación. Quiero hacer una pausa. Miren aquí, quien está aquí con nosotros, quiero presentarla, porque ya pacté una fecha. Estoy encantado, feliz de tener con nosotros. Próximamente les voy a avisar, Comunicación Intuitiva Liz Baca. Ella, entre otras muchas cosas más, nos enseña a comunicarnos con nuestras mascotas fallecidas, público. Fallecidas. O sea, yo la vi en un podcast, en un video donde la presentaban como medium de animales. En verdad que lo que hace Liz, qué bueno que andes por aquí. Buenas noches, Liz. Lo que hace Liz es fabuloso, y más teniendo en cuenta que aquí todo mi chat y yo, un servidor, y creo que también Alex y las chicas que están aquí en el panel, amamos a los animales, hemos perdido nuestras mascotas. De verdad que me pareció sorprendente que Liz realice que haga esta tarea, el ayudarte, Alex, a ti que perdiste una mascota que amas mucho, a comunicarte, a saber si tu mascota está bien cuando ya partió. Fíjense qué bonito. Entonces, para mí es un honor que Liz haya aceptado. Y me comuniqué con ella. Bueno, aquí ya le están dando la bienvenida, mira, Liz. Me comuniqué con ella y ya pactamos una fecha. Ya más adelante les voy a decir qué día es, pero va a ser fabuloso tenerla con nosotros, porque imagínense todo lo que podamos. Yo estoy muy emocionado. ¿Por qué? Porque saben ustedes que amo las mascotas, amo los animalitos, y sé que la mayoría de mi chat también, de mi público. Imagínense lo padre que va a ser aprender de todo lo que nos tiene que contar Liz. Dice Liz, y sí, los animales reencarnan. ¡Ay! Qué bonito escuchar eso, Liz, porque alguna vez alguno de mis invitados en estos jueves espirituales nos dijo, no sé si recuerdan, si estabas tú, Marga, o estabas tú, Alex, y nos dijeron que los animales no tenían alma y que se morían y ahí quedaban. No sé si recuerdan, público, que nos quedamos muy tristes cuando escuchamos eso. Entonces, qué padre, qué bonito es escuchar, es leer esto que nos dice Liz, que los animales, y ya alguien más nos los dijo, creo que fue Cristina, mi invitada que manejó el péndulo, que te comunica con los ángeles, arcángeles, que ella nos dijo que sí, que los animales tienen alma, porque nos quedamos súper tristes, Liz, Gladys, Marga y Alex, cuando esta persona, que no recuerdo quién fue, nos dijo, no, los animales mueren, ahí quedan, no se van que ni para el cielo, ni para el arco iris, ni nada, ahí quedan. Se nos hizo tan injusto, ¿no? Bueno, sería lo mismo que muchos científicos dicen acerca de nosotros. Ya, ustedes son huellas de carbono, vámonos, adiós. Ajá. Pero imagínate, va a ser bien interesante ver cómo lo hace, y como dices, una gran tarea. Puta, yo recordé a mi gata. No, hombre, María, a mis gatas a las que me has amado, y me emocionó. Yo también. Te lo juro que cuando Marcos Reus, que gracias Marcos Reus, que me recomendó a Liz Baca, que me dijo, Marcos, mira, contáctala porque la vi en este podcast, en esta entrevista, y es buenísima. Me emocioné tanto y dije, ojalá que acepte, porque me gustó tanto el tema, Alex, de eso, de ayudarte. Mira, aquí como lo estoy diciendo, los animales reencarnan, por eso te digo, es un súper tema, ya platicaremos. Dice, felicitaciones a tus invitados. Gracias, Liz. A ver, Liz, si aquí andas todavía, también te están preguntando, Liz, que si también te comunicas con personas fallecidas. Entonces, realmente es muy bonito. Sí, temazo, dice Comunicación Intuitiva. Ya apartamos la fecha con Liz, y va a ser para un viernes también, para desvelarnos a gusto. Dice, mi super perro que me espera en el cielo. Dice, súper estos temas con Liz. Bueno, pues esperan. Yo tengo varios, yo también, Goyita. Y sobre todo mis dos gatitas, que una me vivió 20 años, Alex, y la otra 18.
Heidi Muñeca, que realmente cuando sí, se fueron... Sí, vi la historia ahí con Grisel, ¿la platicaste? Sí, se llevaron la mitad de mi corazón cada una. La verdad que sí. Gracias por sus comentarios, dice, y bienvenidas. Dice Mar, qué bueno que tengan reencarnación. Saludos, buenas noches, Mario, bienvenido. Dice Soren, hay leyendas que afirman que la gente que no están, regresan en forma de animales. Bueno, yo no les he respondido si yo creo o no, pero con tantos invitados tan valiosos que he tenido en estos casi 7 meses de programa, como Grisel entre ellas, Cristina, Nandito, varios más, del tema espiritual esotérico, ha cambiado mi forma de pensar y ahora sí creo, fíjense, porque todos, a pesar de que cada uno por su lado ha estado aquí en el programa, todos han coincidido en lo mismo, Alex y Marga y Gladys, que sí, que tú eliges incluso qué vida tener acá en la Tierra. Se acaba la vida aquí en la Tierra, vuelves a ir a este lugar, llámenle cielo o otra dimensión como quieran, y ahí tienes la oportunidad de elegir el volver e incluso elegir qué tarea quieres hacer en la Tierra. O sea, puedes decir, yo quiero ser un drogadicto, quiero ser esto, otro, quiero ser una trabajadora sexual. A ver si mi próxima vida elijo ser eso. Es divertido. Quiero ser la colorina. Para aprender, para perfeccionar. Voy a decir, quiero ser la colorina. Entonces, sí creo en la reencarnación, definitivamente. Dice Grisel, hay teorías, también doctrinas, nunca habrá una verdad absoluta. Dice Dolly, mira, Dolly opina diferente. Yo pienso que solo hay una vida, pero no crean en mí. No, se vale pensar también diferente, totalmente. Pregunto, ¿en qué momento se da cuenta uno que fue otra persona en otra vida? A ver, si alguien de ustedes quiere contestar, porque alguno de ustedes conoce o ha escuchado de algún caso, ¿le quieren contestar a Yanira? No sé si Marga... Yo creo que el apropiado es algo, porque yo intuyo que él de manera así, como dogma, ya tiene esas vivencias, ¿no? Y por ejemplo, yo les digo que yo creo de una manera diferente, de una manera especial. Yo no puedo sentir que no hay nada más, que nada más somos esa huella de carbono que vamos a dejar y ya se apagó. Como lo dijo aquí un comentario, somos un foco que se funde y ya, es reemplazado. No siento, porque... Qué triste sería, Marga, que fuera así, la verdad. Porque tenemos alma y obviamente la ciencia, pues, ¿cómo va a comprobar, no? La ciencia no puede probar el alma, es más, la psiquiatría, ¿con qué trabaja la psiquiatría? Con tu mente, tus enfermedades, tus emociones, con todo eso, pero aún así no toca el alma, no puede. Es reencarnación, creo que es como la religión, un acto de fe. No podemos decir tácitamente que sí existe ni que no existe, pero si tenemos este espíritu, esta alma, entonces yo pienso que sí hay algo que remanece de nosotros, ¿no? No solamente como que se apaga la luz y vete. Creo que adiós. Diferente, de alguna manera. Voy con algunas teorías, con algunas no, con algunas que me acomodan más, pero creo que Alex puede tener mucha más experiencia en eso. A ver, Alex, se ve que Alex está aguantando, quiere. Ay, no, estoy escuchando. No, estoy. Mira, Alex, nos dice Dorailda, ojalá y fuera verdad que alguien que falleció reencarnara en un animalito que tengas. Hasta donde yo, por los invitados que he tenido, Dorailda, nadie me ha dicho que puedas reencarnar de persona a animal. Hasta ahorita lo que nos han dicho los invitados que hemos tenido aquí en el programa es que reencarnas en otra persona. Me imagino que porque hay diferentes, pues no sé, diferentes niveles, no sé, que obviamente los animalitos pertenecen, me imagino, a otra parte, ¿no? De la creación, que no digo que, o sea, son mucho mejores, no digo para nada que sea peor, ¿no? Al contrario, son amor puro ellos. Gracias, Mar. Así, a partir del lunes a las 9 de la noche, no se les olvide. A ver, Alex. Sí, bueno, si quieres, primero sobre cómo saber si ha sido alguien más, creo que se te pueden venir intuiciones. Yo también les diría que vigilen los sueños, que antes de dormir pidan recordar sus sueños. Es algo que ustedes pueden hacer, un poquito programarse antes de dormir. La parte del sueño es muy importante. El dormir una buena cantidad de horas de manera profunda, no solo se dan fenómenos físicos de desintoxicación y todo lo que te dice la ciencia, en mi opinión, y quiero mencionar, como te decía en el otro episodio, todo lo que digo es mi opinión, claro. No creo tener la verdad absoluta ni mucho menos. En mi opinión, se dan otros fenómenos muy importantes, como viajes astrales, como te sales de tu cuerpo, aunque digan que eso te morirías, yo sí pienso que eso sucede, y se dan fenómenos de descubrir memorias por medio de sueños. Muchas veces sueños que tienes, estás viviendo cosas de vidas pasadas, pero tal vez no lo estás entendiendo. Otras situaciones que se generan ciertos traumas
Entonces, por ejemplo, alguien que tiene mucho miedo al agua, es posible que murió ahogado en otra vida. Un ejemplo, alguien que teme mucho a las alturas, es posible que murió, se cayó de un acantilado, un edificio. Digo, también falta ver la vida hace cuántos años fue, ¿no? Para que sea posible. Tal vez edificios hace 500 años no, pero sí de una montaña, te caíste, una cosa así. Ese tipo de muertes generan trauma por lo inesperado, porque no estás preparado. Si tú de repente te estás haciendo montañismo y te caes por un acantilado, pues no es una muerte tranquila, ¿no? Entonces, ese tipo de muertes, volvemos, estas son mis opiniones y es lo que yo he ido descubriendo. O incluso, Alex, cuando ocurren estas muertes, por ejemplo, en un accidente aéreo. Sí, ándale, ese es altamente traumático. Un asesinato. Veces, ¿no? Ándale, ajá. Un asesinato que te den un balazo. Estás en un lugar donde explota. Algo así. Ni se dan cuenta de que perdieron la vida. Buenas noches, José María, bienvenido. Entonces, eso pudiera ser, o sea, si vigilan o ciertos lugares que se sienten como un déjà vu, como que ya he estado aquí, como, o sea, digo, por ejemplo, que viajen a Europa, una cosa así, sientan que como que yo soy de aquí, una cosa así, muy posiblemente hay una vida pasada. Otra cosa que sí quisiera mencionar es que en la reencarnación, o sea, el tema del género, del sexo es indistinto, o sea, hemos sido todo. Definitivamente todos ya hemos reencarnado muchas veces y les puedo prácticamente asegurar que han sido hombres, mujeres, hombres que les gustan hombres, mujeres que les gustan mujeres. O sea, digo, esto también es un tema que si todos lo supiéramos, qué bonito sería, porque siento que habría un poquito más de respeto y de no le quiero llamar empatía, o sea, de entender que todos somos iguales, o sea, y que no es nada normal que siendo un hombre te guste un hombre, siendo una mujer te gusta una mujer porque lo has vivido, pero no lo recuerdas. Entonces, para mí, yo lo único que les diría es que se vayan con una experta. O sea, y la verdad, aquí en México la que puedo recomendar es Grisel. Si hay otra gente en otros países, pero es muy complicado por Zoom o por videollamada, etcétera, en Inglaterra. Aquí en México, creo que si se ponen en las manos de alguien así, poco a poco pueden ir descubriendo y puede ser pues hasta interesante y les puede nutrir su vida actual. Totalmente. Porque en mi caso me ayudó a descubrir quién soy, descubrir unas cosas negativas, pero también descubrir unas cosas positivas. Y un poquito te abres a la idea, pues que cómo puedes tú juzgar si realmente has sido tú también de todo. O sea, no sé, te abre un poquito esta idea y siento que te abre la perspectiva muy, muy padre. Yo la verdad es que yo feliz de lo que he descubierto. Para mí no lo considero así que es peligroso, etcétera. Lo único que sí les digo es que sí tienen que ir con alguien profesional, porque sí, la hipnosis regresiva, si es alguien sin escrúpulos, etcétera, que de seguro lo sabrá, puede haber implantaciones y ese tipo de cosas en la hipnosis al caer en ese estado de subconsciencia, ¿no? O te vacían la cuenta bancaria mientras te tienen bien dormido, hipnotizado. Algo así. Aunque una persona que entrevisté para mi canal de Argentina me dijo que ahí había un bloqueo, porque le dije exactamente eso. Le dije, oye, ¿cómo? Él maneja la hipnosis evolutiva, que es diferente. Él no maneja el concepto de vidas pasadas, sino es la hipnosis en esta vida. Dije, oye, si me pides mi cuenta bancaria y mi código y todo, y me dice, no, ahí hay un bloqueo del libre albedrío. Bueno, eso dice él, ¿verdad? Eso dice él, ¿verdad? Mira, nos dice Azul de Castro, yo quisiera saber cómo está mi perrita Wendy, un viejo pastor inglés, se enfermó, ya no podía caminar y el veterinario nos dijo que era mejor dormirla porque ya estaba sufriendo mucho. Pues quédate pendiente de ese programa, quédate pendiente, Azul. Está refiriéndose a Lisa, nuestra invitada que vamos a tener. Hay una teoría que se llama, bien rápido la platico, la teoría del uno, Law of One en inglés, que maneja densidades, o sea, que maneja, está bien fácil el concepto, maneja la primera densidad, es por ejemplo una piedra, un árbol, un árbol, perdón, así un pedazo de tierra, una cosa así, que también tienen una cierta conciencia, ¿no? La segunda densidad sí maneja, por ejemplo, todos los animales, pero todos, pájaros, pescados, perros, gatos, etcétera. Y la tercera densidad lo maneja aquí en la Tierra exclusivamente los humanos. Entonces, lo interesante de esta teoría, depende con quién hables, es lo que decían ahorita, es pasamos por las tres densidades. O sea, no solo hemos sido tal vez perros y gatos y pájaros y pescados y leones, sino también hemos sido piedras y hemos sido pedazo de una montaña y hemos sido parte del mar. Entonces, ahí es donde también dicen que cuando empiezas a madurar esto, empieza a haber un apreciamiento al todo, que todo es parte del todo. Entonces, ya no nada más al perro y al gato, sino ves un pájaro, ves una mosca, perdón, no quiero ser grotesco, pero ves un... Sí. Alex, ¿se trabó?
¿Quedó trabado, Alex? Sí, él se frició. Sí, ¿verdad? Fue Alex, ¿verdad? No fui yo. Bueno, dice Glinskaya, la verdad es que sí siento que los animales también llegan a reencarnar. También en su momento a Paco Stanley tuvo que en paz descanse, tuvo una regresión, dio el nombre de un soldado de las tropas de Cortés, que quisiste poner al final, Glinskaya. Existió. Que sí existió, ¿verdad? Que sí existió, ok. Sí, bueno. Oye, qué interesante, ¿no, Angelito? Esto de que animales humanos. Yo lo veía bien. Sí, no, nos quedaste beneficiado. Sí, a ver, ¿qué más? Alguien por aquí. A ver, Grisel dice, veo que hay mucho estancamiento en conocimiento. La misma ciencia, aunque no está de acuerdo con estos temas, ya tiene pruebas de otra. Esto de la reencarnación ha estado ahora sí que en la cultura pop por muchos años, ¿no? O sea, hay películas, hay libros, hay telenovelas incluso que tocan estos temas de la reencarnación, ¿no? Entonces, esto pues obviamente ya existe desde hace mucho tiempo. ¿Qué significa nacer con un gemelo energético y cómo desprenderse de él? ¿Saben algunos de ustedes? Qué elevado, Mauricio, es viernes en la noche, tranquilo. No estoy seguro si se refiere a eso. Ay, perdón, ¿está hablando alguien? No. No, adelante. Ok, no estoy seguro si se refiere a eso, pero iba a hablar, ¿no? Hay casos como que tienes un hermano que falleció, una cosa así, pero no que falleció en un aborto, una cosa así. Entonces como que a veces esa alma siente que tú tomaste el lugar y es como que se adjunta y la tienes teniendo la experiencia junto contigo, que típicamente no es algo muy positivo. Es la historia que he escuchado de en este caso, por ejemplo, que antes que tú nacieras, tu mamá tuvo un aborto, a veces que ni se dio cuenta, pero esa alma de alguna manera, hay dos opciones. La que siempre pasa es que regresa y sin problema, y la otra es que sí decide tener la experiencia, pero contigo, ¿no? Y se adjunta al siguiente hermano. Volvemos. He escuchado de todo, entonces yo platico nada más que esa es una versión que he escuchado. Ok, nos dice Dorailda, algunos sueños son lindos y otros de terror, hasta pareciera que lo estás viviendo en la realidad. Muchas veces me ha pasado eso, Dora. ¿No les ha pasado a ustedes, Gladys? ¿Te ha pasado que, por ejemplo, haces algo que sientes que ya estuviste o que ya lo hiciste, o estás en un lugar que sientes que ya estuviste ahí? ¿Te ha pasado, Gladys? Sí, Angelito, los famosos déjà vu que conocemos, que son como esos segundos que tenemos de que no, es que esto tal cual, así como se movieron, como se vieron, ya lo había vivido. Me gustaría comentarte, Angelito, me voy a ligar algo que comentó Margarita, y cuando estamos hablando de la ciencia, no sé si alguno de ustedes recuerda a Jacobo Greenberg, un científico mexicano, ¿sí? Que desapareció de una hermano forma... de Ari Tells, hermano del actor Ari Tells, ¿verdad? Ajá, exactamente, que se hizo muy famoso también por investigar a una mujer indígena, me parece, Pachita, que estaba involucrado en temas, o sea, tal cual la reencarnación, no, sí, pero todo este tema del alma, de la energía, que se hizo muy famosa porque podía hacer cirugías con cuchillos normales de casa, y estuvo varios años viviendo con Pachita y estudiando, y llegó a lo que era, creo que la telequinesis. Ya estuvo este programa trabajado en la UNAM. Fue un boom muy grande en su momento, y bueno, hay varias teorías donde dicen que él decidió elevar su conciencia y desapareció. Hay otras teorías que dicen que Estados Unidos se lo llevó, y porque estaba muy avanzado, y bueno, ahí hay algo medio turbio, pero en realidad, sí, en realidad un día desaparece, y justo estaba en esta investigación científica. Y quiero sumar otro comentario al de Alex. Les comentaba de un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, y tal cual lo que nos dice Alex, dice el libro, pero está hecho por un psiquiatra. Ahí nos pegamos otra vez a la parte científica. Brian Wills, de Miami, que lo escribió y empezó a hacer precisamente psicoanálisis, ¿no? Es muy atropellado cómo llega ahí y cómo descubre con su primera paciente un trauma que ella tenía y le estaba costando mucho dinero, rompiendo sus parejas, no funcionaba y tenía todo, era guapa, bonita, exitosa, pero no pegaba en relaciones, no funcionaba, siempre le iba mal. Y entonces empieza de una manera
accidental a hacer este tipo de regresiones y empezar a descubrir muchísimas cosas muy interesantes. Y así como dice Alex, al final te ayuda a reconocerte a ti aquí, en este ahora, porque a veces somos como somos, actuamos o tenemos ciertos miedos. Incluso habla de cicatrices en el cuerpo. Uh-huh. Que vamos teniendo lunares, rasgos sí. físicos. Ajá, rasgos físicos y de muchísimas vidas. Ahí nos hace un recuento de todo lo que pasó, vivió su primera paciente y cómo le transformó al mismo psiquiatra la vida, porque al final estaba conectado con un hijo uh-huh. Que perdió él a una edad muy pequeña. No me acuerdo si a los 2 o 3 años muere de una manera muy trágica el hijo de este psiquiatra. Entonces, pues se conectan todos los hilos. Pero ya hay varios, creo que cada día vamos caminando más desde el tema científico hacia el tema de avanzar y poderlo comprobar, ¿no? También hay un libro que se llama algo sobre el peso, a ver si alguien aquí me puede ayudar, el peso de nuestra alma, que se hizo una investigación científica de pesar los cuerpos cuando recién morías. Ajá. Y cuando se terminaba de apagar hasta el último de tus sentidos, perdía unos gramos, me parece son unos gramos, y se hizo una investigación muy interesante, hay un libro de eso. 7 gramos. 7 gramos. Okay. Gracias. Wow. De hecho hay una película, ¿no? 7 gramos. No he visto 21 gramos, ¿no? Hay una película que se llama. Y el libro, pero está basado en una investigación. 21 gramos, algo así. Está basado en una investigación que se realizó. Empezaron a tratar de sustentar eso, que el alma efectivamente tiene un peso. Que wow, qué interesante eso. Pues pierde ese peso. Pero qué interesante eso, ¿eh? Está muy interesante, Alex. Pues, pero también hay otros doctores que se dedican al arte de no sé cómo se llama, la verdad, embalsamadores y doctores que se dedican a la criminología y todo eso, en donde desmienten eso diciendo que el cuerpo sí pierde algunos gramos porque digamos, hay una deshidratación, pero también no pierde en todos los casos 21 gramos, porque depende del mal con el que falleciste, son los gramos que puede perder y no creen que eso, según ellos, para ellos, no creen que eso sea el alma es otra cosa. Yo pienso, a diferencia de Gladys, que no creo que estamos paralelos, pero no creo que estemos ni cerca de que la ciencia pueda explicar la reencarnación o que la ciencia pueda explicar nada sobre el alma. La materia es una cosa, el espíritu es otra cosa. No creería que alguien dijera, sí, soy científico, el alma pesa 21 gramos y entonces soy científico y mira, tu alma es esto. Somos mucho más allá que eso, mucho más. Incluso en nuestra vida. Yo me pregunto y le pregunto a tu público, de aquí al panel, ¿en qué te limita? Bueno, los que han tenido experiencias, por ejemplo, como Alex, no sé si tu Angelito, alguien de aquí del chat, ¿en qué te puede limitar tú saber sobre tú si has reencarnado, saber si otras vidas, en qué te puede limitar o en qué te puede potencializar? Ay, caray, pues dependiendo yo creo que de la otra vida, ¿no? Yo creo que no ha de ser placentero que te digan o te ayuden a descubrir que fuiste un asesino en serie, o imagínate, por ejemplo, a mí que me gustan tanto los animales y que descubra que en mi otra vida me dedicaba a desvivir animalitos, ¿no? O que me los comía crudos o vivos, o no sé. Yo creo que en ese sentido puede afectar un poco, Marga, si no estás preparado, ¿no? Mentalmente, y si no lo tomas de la mejor manera, sí. En ese sentido, podría ser. Digo, estaría padrísimo que me dijeran que en mi otra vida era bien mujeriego y que tuve como 20 hijos para que me respeten en esta vida. No sé. Ojalá fuera así, ¿no? Pero quién sabe lo que puedes descubrir, ¿no? Oye, pero entonces yo siento que en las vidas, no sé cuántas sean, no estoy empapada del tema así, porque les digo que creo de otra manera y ya lo había compartido en mi canal. Pero entonces es algo que te llega, así como en la religión, supongo que hasta que te encuentra y así hasta que estás preparado y dices, ahora sí venga la información, porque si tú eres un animalito del bosque, un peatón de la normalidad y te dan toda esa información, no creo que puedas con todo eso. Creo que tu alma, tu espíritu, hasta tu cuerpo debe estar preparado para llegar a ese punto, al punto en donde puedas digerir toda esa información y que potencialice tu ser
y no te hunda, porque imagínate que te hunda en una depresión inmensa y absoluta. Es que ¿cómo sigues con una noticia así, por ejemplo? O sea, exacto, si te dicen que en tu otra vida fuiste de lo peor, la peor persona, escoria, el peor ser humano, híjoles, ¿cómo sigues con eso, no? Digo, si ahorita, a lo mejor hay gente que le valdría Mauser, pero a lo mejor a la mayoría sí dirían, híjoles, qué feo saber que en mi otra vida fui una persona tan mala, ¿no? Entonces, qué traumático, ¿no? Sí, es traumático, por eso mencionó Grisel también, lo mencionó Alex, que se tiene que hacer de la mano de un especialista. Ahorita Gladys nos recomendó algunos libros y aquí Osman nos está hablando de algunas telenovelas. ¿Alguien vio las telenovelas en Cuerpo Ajeno? En la televisión también se han tocado estos temas, no mucho, pero se han tocado también. En Cuerpo Ajeno, esa es colombiana, ¿verdad? Yo creo que yo la vi. El Cuerpo del Deseo y En Otra Piel, yo las he visto. Claro, tenemos El Cuerpo del Deseo, que salía Andrés García y esta chica Rojas. Lorena Rojas, sí, claro. Rojas, claro. Preciosa, ambos los dos ya en paz descansen. Y también otra pues muy popular y sobre todo para mí es El extraño retorno de Diana Salazar, ¿no? En estas dos telenovelas obviamente romantizan demasiado. O sea, te están hablando de que obviamente se conocieron en el pasado y se amaban tanto que mueren y van en ambas telenovelas, porque yo vi las dos, hablan de que el espíritu viaja a través del tiempo con la finalidad de volverse a reencontrar con el ser querido, ¿no? Mas no sé si en la vida real sea así, porque aquí estamos hablando de que puede manipular, ¿no? Manipula, o sea, voy a viajar a través del tiempo para reencontrarme con mi amado, igual pasó en esta del Cuerpo del Deseo. Andrés García, muere y reencarna para vengarse de la mujer que lo engañaba. Que porque él descubre que lo engañó. Bueno, no recuerdo si descubre o descubre ya después cuando reencarnó. Pero bueno, aquí están hablándolo de esta manera, ¿no? Y yo no sé si funcione así. ¿Ustedes qué opinan? Incluso caricaturas, ¿no? O sea, Caballeros del Zodíaco, que dura como 3 años, hablaba sobre la reencarnación. Miren qué buena pregunta nos hace Leti. Pregunta, ¿y como para qué serviría reencarnar? ¿Quién quiere contestarle? A ver, Alex. No, adelante ustedes, por favor. Yo también sí quiero decir algo de eso, pero primero ustedes. Bueno, a ver, aquí dice Grisel, según mis investigaciones dentro de lo que somos para control del ser. A ver, ¿alguien quiere continuar? Es que eso es lo que pienso yo también. Yo siento que reencarnar es una opción. O sea, y te acuerdas cuando me tuviste por primera vez, Angelito, pero ya hablamos de la muerte. Que ay, te caray, decía que... cuando te tuve por primera vez, qué romántico soy yo. Son tallas. Qué bueno que no se te ha olvidado, Alex. Así es, no, la verdad lo recuerdo con mucho cariño. Y te explicaba que, o sea, no logré decirlo ahí porque empezamos a hablar de los seres fallecidos y se tocan ciertas fibras, pero reencarnar es una opción, en mi opinión. Volvemos, todo esto es mi opinión, nada es verdad. Reencarnar es una opción y después de cierto número de reencarnaciones realmente ya no cumple un propósito reencarnar aquí en la Tierra. Lo que pasa es que hay un sistema, hay unos personas que controlan, seres que controlan esta realidad, que ellos sí necesitan que regresemos. Entonces, es donde se da toda esta situación de un juicio y, oye, mira qué hiciste aquí, mira cómo te portaste con tu esposa, mira qué le hiciste a tu mamá, mira, oye, le gritaste a tu papá, mira, traicionaste al amigo, mira, tienes que regresar. Y era algo que quería mencionar. Típicamente se reencarna en grupos familiares y con amigos y familiares. Por ejemplo, un gran amigo en esta vida puede haber sido tu papá en otra vida, o puede haber sido tu hermano en otra vida, o casos que tu mamá o papá en esta vida fue tu esposo o esposa en otra vida. Entonces se empiezan o sea, cosas que sí empiezas a decir, oye, esto está muy, no, pues es que así es. Y entonces a veces se les llama contratos álmicos, creencias limitantes y alianzas, esas 3 cosas que son 3 cosas diferentes. De, por ejemplo, pues sabes que yo te traté mal hace 3 vidas, ahora nos volvemos a reencontrar como la novela, pues ahora tú trátame mal a mí. Pues esa es mi oferta, ¿no? O sea, sí, no, en serio, no suena de risa, pero... Malo, ahora tú le vas a hacer de malo en esta otra telenovela. Así es, y eso no cumple un propósito evolutivo. O sea, si ponemos a ver, es el ojo por ojo, diente por diente. O sea, yo te la hice a ti, ahora tú házmela a mí. Pues realmente aprendimos los dos, porque no se sufre en carne propia, no se aprende en sufrimiento. Volvemos, esta es mi opinión, ¿no? Entonces, por eso para mí reencarnar es opcional. Reencarnar en la Tierra.
porque la palabra reencarnar es volver a tomar carne o tener un cuerpo físico que en esta densidad se ocupa. Pero hay otros sistemas, hay otras situaciones que podemos elegir y podemos recordar y decir, oye, pues ahora ya me quiero a otro lado. Pero los que en el proceso de la reencarnación, lo que se conoce, ese juicio, es un juicio que te están usando y tocando se me está escapando la palabra, lo mal que te sientes de cómo te portaste, porque te dicen, mira todo lo que hiciste aquí, y mira cómo te portaste con tu novio, y mira tu hijo, cómo no lo apoyaste. Tu sentido de culpa, esa es la palabra, la culpa. Usan la culpa, era la palabra que no me salía, la culpa, usan la culpa para hacerte regresar. Y entonces, como típicamente, ¿a quién le haces cosas? A tus seres cercanos, reencarnas en grupos familiares, ¿no? Entonces, sí, las historias de los que dan testimonios de vidas pasadas es situaciones como que mi mamá en esta vida era mi esposa hace 4 vidas, una cosa así, o mi esposo, o sea, a cambio se invierten los géneros. O sea, siempre es el mismo círculo, pareciera, ¿no? El mismo círculo. Así es, en esa reencarnación. Ahora, hay quien salta de grupo familiar, ya se dio otro tipo de reencarnación, ya es una reencarnación libre. Ya es una reencarnación que no es aparte de culpa. Entonces, como entras a un grupo nuevo, porque pues, de alguna manera naces allá en Francia o qué sé yo, y es cuando empiezas a escarbar, y eso es diferente para todos. Eso sí es imposible saberlo hasta que hagan una investigación. Y en mi caso yo tengo ambas. O sea, yo salté de grupos familiares porque como que hubo un momento en que dije, no, pues yo ya no voy a reencarnar así, yo voy a reencarnar allá en África, lo que sea. Ándale. ¿Cómo así internacional, Alex? Sí, no, en serio, y sí, de hecho sí fue así, o sea, por eso yo le tengo un gran cariño a África, siempre hablo de África en mi canal. ¿Por qué? Porque sí, siempre toda la vida he sentido que ahí hay algo que está mal con África, ¿no? Y entonces, pero fue una reencarnación libre, no fue a base de juicio. Y lo que sucede es, y sí lo quiero decir, pero no me crean a mí, eso lo tienen que descubrir cada quien, es que cuando se dé eso, ustedes siempre tienen el control de decir, no, yo no acepto este contrato, yo no acepto estos términos. Yo voy a reencarnar en otro lado o después, o lo platicábamos que te puedes ir a descansar, se le conoce como el astral alto, o puedes divagar por ahí y entonces eso sí no está tan bien. O sea, tantas opciones que hay. Que volvemos, todo esa base. Estoy muy cansado, esta última vida que tuve estuvo de la chingada, déjenme descansar. Así es, ¿no? Por favor, eso también se da. ¿Verdad? Es que es mejor que reencarnar, es mejor que reencarnar malamente hacia la brava. Ahora, hay otras opciones en que te mueres muy traumático y hay una reencarnación casi inmediata. Que se tiene, como que quieres volver a arreglar, porque ahí sí es lo opuesto a lo que estoy diciendo, ahí sí te sientes que fallaste, etcétera, y quieres volver lo más pronto posible y te meten en la fila, como si fuera una fila del banco, te dan prioridad para que tú reencarnes lo más pronto posible. Wow, qué interesante. A ver, me llamó la atención este comentario de Gniskaya. Dice, hay casos documentos de la reencarnación. Está un pequeño de 5 años que su otra vida fue la princesa Diana. Y el pequeño que decía que falleció en el ataque de las Torres Gemelas. Sí, he escuchado esas 2 historias. Qué miedo. La princesa murió en el 97. Sí, pues si nació en 2002, por ahí sí tiene sentido. Qué miedo, dice, caer en manos de una persona con el poder de la hipnosis y que sea un abusador, por ejemplo. Así es. Que te manipule, porque hay mucha gente que se cree que puede, que sabe que te va a ayudar, te convence, porque es un acto de fe nuevamente, y que te manipule, eso qué miedo. Entonces, sí está padre. Oigan, y por ejemplo, este tema tan elevado, pero bajándolo un poquito, a mí me encantaría saber si hay experiencias aquí en tu público, si han tenido experiencias. Sí. ¿Y qué opinan de esto, de cuando la gente fallece muy cercano al nacimiento de algún bebé en la familia, por ejemplo? Ok, bueno, dice Dulce Tentación que ella reencarnó en perra. No sé en qué sentido lo habrás dicho, Dulce Tentación. Wow, muy bien. Oye, una cosita. Fíjate, decimos que queremos muchos a los animalitos y todo, pero la gente se aterra de decir, reencarnaste en perro, en caballo, el mono, el no sé qué tanto, ¿no? O sea, como dijo Alex hace rato, si vas a reencarnar, o no sé si lo dijiste tú, Alex, pues igual hasta en una piedra, igual hasta en una roca ahí del mar, en un coral, algo. Híjoles, qué duro ha de ser reencarnar en un animalito, porque desgraciadamente tienen tan mala vida la mayoría de los animalitos. Imagínate reencarnar en una vaca y tener una vida tan corta de acabar siendo tacos de asada, ¿no? Por ejemplo.
Pero tú podrías escoger eso, Alex. ¿Tú crees que tú podrías escoger decir, me porté tan mal en esta vida que voy a reencarnar, sí, en un puerquito de esos en una vaca de las que están encerradas siempre dando leche en una fábrica de leche, ¿no? ¿Crees que de verdad seamos tan valientes como para aceptar en qué? ¿Cómo qué difícil eso, Marga. Yo creo que no. Creo que eso fueron nuestros inicios, que así lo veo yo, pues volvemos, así lo interpreto. Sí. Porque esa la ley de uno habla de las densidades, o sea, de la experiencia, entonces es como un nivel de conciencia, entonces la primera densidad, una piedra, una gota del mar, algo, estás teniendo una experiencia típicamente estática. Entonces, imagínate, tienes que aprender a que estás ahí, no te puedes mover, y alguien llega y de repente te pisa, te patea, si eres un tomate, te corta. Digo, para la gente que a veces, los vegetarianos, yo tengo otra opinión, de que dicen, es que el animal sufre y el tomate no, y la lechuga y todo, o sea, es que no lo escuchas, y no se mueve, no hace ruido, pero tú crees que un tomate cuando se muere y lo cortas, claro que sufre. Entonces, esas experiencias te van dando un poquito digamos que no estás preparado para ser un humano, y no que un humano es una gran cosa, por Dios, como todo el mundo que tenemos nosotros decimos, tienen más empatía ellos, ¿verdad? Pero, sino el nivel de conciencia es diferente de un humano, y hay niveles superiores, o sea, de hecho para allá es la evolución, cuarta densidad, quinta densidad y todo. Entonces, yo pienso que sí hemos sido perros, gatos, pájaros y todo, pero fueron nuestros inicios y fuimos entendiendo esas experiencias hasta que llegamos al nivel humano. Sí pienso, no estoy totalmente seguro, pero sí pienso que esa trampa, no, de hecho sí es por ahí, es por el nivel de conciencia del humano, tiene un valor energético para ellos, para los que controlan esta realidad, y por eso te dicen, voy a poner una analogía, para hacerlo divertido y ya no tan serio. Es como si llegas a un hotel y ya estuviste y ya te vas a salir y te dice el gerente, oye, regresa, vamos a suponer que vas a estar de vacaciones toda la vida. Y te dice, regresa a este hotel. Y yo, no, yo voy a probar el de al lado, o 100 hoteles allá, o en otra ciudad. No, es que mira, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar 2 noches gratis, porque al final lo que quieren es que regrese una vez más. Y hay una limpieza, hay un borrado de memoria consciente. Ahora, volvemos. Todo esto es mi opinión, nada es verdad, nada es ciencia. Yo pienso que las memorias se van al DNA. No sé si hayan escuchado que la ciencia dice que el 2% del DNA lo entienden y el 98% es basura. Yo lo veo a que el 2% lo pueden ver y el 98% solo tú lo puedes ver. Y es lo que sale en las terapias de regresión, que te metes a ese nivel de subconsciente, de inconsciente, en donde tú accesas esas memorias que están en ti, en tu DNA. Imagínense, si el 2% son gigabytes de información cuando te hacen un genoma, imagínense cuánto es el 98%, pues son muchísima información, ahí están, toda tu historia está ahí y tú accesas a él, ¿no? Pero como hay una limpieza de memoria consciente, tú sales como un bebito, lo normal es que no sabes nada de nada. El caso del que dice que es la princesa Diana, el caso del que dice que estuvo en las Torres Gemelas, es porque falló el proceso de limpieza de la memoria. Y entonces ellos salen, e imagínate acordarte de todo. O sea, espérame, yo soy la princesa Diana y te ves en el espejo y no entiendes y saben santo y seña. Esos testimonios, cuando hablan de otra persona, te dicen dónde vive, te dicen cosas que solo la persona puede haber sabido. Otra vez se nos frició Alex, ¿verdad? Mira, sí. Dice Gaby, en el budismo se cree y se respeta a todos los seres vivos y no es bueno desvivir a nadie, ni a un alacrán, víbora, etcétera, porque se cree que puede ser algún familiar. Oye, qué interesante eso, Gaby. Qué interesante, ¿eh? Oye, Angelito, ¿dónde? A mí me gustaría, yo soy muy fan, he leído varios libros, también un curso de milagros, muy bueno, también escrito por una psiquiatra. Y a mí me encanta el tema. Ahorita que suba Alex, me gustaría preguntarle, hola Alex, me gustaría preguntarle qué credenciales se necesitan para que, por ejemplo, yo me pueda poner, o cualquier persona que diga, ¿sabes qué? Me interesa, quiero saber qué ha pasado allá atrás en mis otras vidas. ¿Qué credenciales se necesitan si yo quiero acudir a esto? Se necesita, le digo, los libros que yo vi, uno es de un psiquiatra, el otro no recuerdo, pero se necesita psiquiatría, se necesita psicología. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que estaremos en buenas manos? Buenas noches, Liliana, bienvenida. Mira, nos dice Liliana, les digo que la reencarnación es el juego de la Matrix.
hay que cortar con eso para seguir evolucionando. Ok, adelante. Sí, a eso me refería, que es opcional. Que sepas que tienes opciones y que puedes evolucionar de otras maneras. Híjole, no sé si mi respuesta va a ser lo que esperabas. Yo la verdad siento que es algo que es interno, o sea, que es a base de, creo que todos tenemos estas capacidades. Y sí, claro, o sea, quiero aclararlo, es muy difícil tener una hipnosis regresiva voluntaria, por ejemplo, a través de un sueño solo. Muy difícil, pero créeme que después te empieza a llegar. Entonces, si te pones en las manos de alguien, y yo la verdad la única persona que puedo recomendar es a Grisel aquí en México, te va a llevar de la mano muy bien, van a ir descubriendo las memorias, y es muy importante el terapeuta, porque en mi caso yo sí tuve, cuando descubrí esa memoria, fue de, pues ni modo, ya la descubrimos, y tal vez era llevarla un poquito más despacio, porque las posibilidades que hemos hecho cosas que no nos orgullecemos es muy alto. Yo no nos quiero juzgar a nadie nosotros, es por la cantidad de vidas. Es muy difícil que estén aquí en la Tierra y tengan 3, 4 vidas nada más. Muy difícil. La información que yo he recibido de otra gente es, yo hablo de mi caso, más de 900, y otra gente miles, 1000 y pico, 700, son los números. Entonces, no he escuchado a alguien que diga 4, 7, 10. Es por este proceso de la Matrix, de que, oye, vuelve otra vez, ¿no? Vuelve otra vez. Ay, mira, hiciste esto, hiciste el otro. Y luego al final ya traes una cadena de contratos, cuando los empiezas a descubrir, que hagan de cuenta que firmaste pagarés por todos lados. O sea, ya ¿cuándo vas a salir de deudas? O sea, tienes papeles firmados por todos lados de cosas de hace 1000 años y cosas así. La intención es que nunca salgas de ese proceso, para que nunca salgas de aquí. Tema muy complejo, pero no lo quería complicar tanto, pero en esencia es un poquito la idea. Mira, nos dice Gaby, la verdad es infinita y no tiene fin. Yo creo que lo que vayas aprendiendo lo vayas aplicando, y después vendrán otras verdades, más que hay que vivirlas conforme vayamos aprendiendo. Sí, me gusta eso que dices, Gaby, creo que sí, hace sentido. A eso me refería, si el conocimiento de esto te puede potencializar, porque si te reencarnas, te depuras, te no sé qué, y sigue siendo la misma mierdilla, pues ¿de qué va a servir, no? O sea, claro. tienes esto. Sí, claro, no tienes que evolucionar, ¿no? Y crecer, mejorar. Claro, tienes que mejorar como persona. O sea, sé que es para ti, pero pues también debe de haber algo para tu, si bien dices que las relaciones que tienes con tu familia, cómo las vas mejorando y todo eso, pues también, o sea, sí sé que es para ti, pero debes de salpicar algo para alrededor, ¿no? No solamente. Yo lo que he visto, lo que les comentaba era esto de que sigo sin encontrar el libro en donde lo vi. Al igual que, por ejemplo, Gladys, cuando me recomendó el libro, nos recomendó a todos el libro de Brian Weiss, ¿no? Que después ya me puse a investigar sobre él, y luego que hay unos que le dicen que sí, otros que están en contra, a favor y todo. Me llamó mucho la atención que fuera un psiquiatra, ¿no? Pero, bueno, hasta ahí. Yo lo que había escuchado, a ver, tú me desmentirás, Gladys, muchas veces necesitamos un confort, ¿no? Necesitamos consuelo, confort, necesitamos, cuando estamos a punto de explotar, decir, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué sigue? ¿Para dónde? ¿Y qué? Y así llega uno a ese tipo de búsqueda del conocimiento. Yo lo que había leído en un libro, que más bien no quiero meter la palabra ciencia, porque como bien dijimos, está muy cañón que la ciencia pueda comprobar o estudiar el alma o el espíritu o lo que sea. Pero sí vi que la manera de reencarnar a nivel, ciencia o comprobable, puede ser mucho a través de lo que decía Alex, de tu ADN, de tu genética. Tú te vas depurando, pero vas reencarnando en tu hijo, tu nieto y todo, porque pues finalmente ellos son los que llevan tu información genética. Y me pareció muy interesante que sí, la ciencia no puede abordarlo desde el tema, pues digamos, místico, filosófico, mágico, musical, sí lo puede abordar desde otro tema. Y sigue siendo reencarnación de lo que se está hablando. A nivel ciencia dicen, ok, a lo mejor no me meto con el alma, no me meto con todo esto, pero tú quieres saber cómo es tener vida eterna, tú quieres saber cómo es reencarnar en tus hijos, porque las células que tienes tú, tu información, tu ADN, viene desde tus ancestros. Y dime si no es una prueba fehaciente de que hay reencarnación. Mueres,
pero lo que queda, la información que va llevando, se va yendo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Entonces, bueno, pues por el lado místico, a lo mejor será, por el lado filosófico, será la reencarnación de una manera, por el lado de la ciencia, la reencarnación de otra manera. Y en este mes, que creo que está superado, investigar sobre todo esto, buscarle, porque claro, cuando tú eres un buscador de tu verdad, de que si existe, que si no existe, pues no todos somos expertos en todo, andamos buscando, y por eso creo que la pregunta de Gladys, ok, Alex, dices, nos acercamos a alguien que tenga el conocimiento y que ayude, porque caemos en manos de charlatanes. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo sabemos? ¿Por la buena vibra? ¿Porque me cae bien? ¿Porque, como por qué? ¿Qué tiene que saber? Es fácil, ¿no? Que muéstrame, ¿qué has hecho? ¿O cómo le has hecho para que yo me pueda acercar a ti? Yo sí pensaba en mi ignorancia de eso, porque no creo que podamos ser expertólogos en todo. En mi ignorancia de esos temas, yo sí pensaba que tú solo podrías hacer, no una regresión, pero sí podrías hacer una introspección y buscar un poquito en tus sueños, en tus vivencias, ese sentimiento, como dice Gladys, de los déjà vu, en tu feeling, en que muchas veces entras en un sueño muy profundo, o en esos sueños en los que sí sientes que te desprendes, ¿no? Yo sí pensaba que tú podías hacerlo. ¿O siempre tiene que ir con un guía? No, claro, sí se puede hacer. O sea, o sea, es que no necesitamos nada ni nadie. Hay que pensar esto, cómo el universo nos va a poner aquí a que te tengas que ir con un guía o que te tengas que someter a una cierta doctrina o que tengas que creer ciertas cosas. Todo esto es posible y se te va a ir dando, como lo vayas descubriendo, es como una bola de nieve que va agarrando velocidad y luego sí lo vas a poder hacer solo. Pero es muy difícil empezar, muy difícil, sería muy raro, honestamente. Sí requiere un nivel de introspección y de contemplación. O sea, me refiero a meterte a tu ser y realmente buscar las respuestas ahí adentro. Sí están, pero es muy difícil. Es mucho más sencillo y hacer una terapia, porque la terapia de hipnosis regresiva lo que hace es que simplemente te relaja a llegar al nivel del subconsciente y luego el terapeuta te va llevando de la mano a encontrar esta información que está ahí en el subconsciente, o sea, está ahí. Está ahí guardada. Está ahí guardada. Tú solo llegar a esos niveles, o sea, necesitarías tener un poder de meditación, de introspección muy fuerte. La otra es que te llegara de manera natural, la gente que se dice que tiene dones, que todo esto, ¿no? Como la novela, ¿no? Como la novela que soñaba, Diana Salazar tenía sueños y se veía en otra vida, hasta que va con esta psicóloga, le hace estas regresiones y así descubre que en la otra vida existió y que la quemaron porque tenía, bueno, pero ahí lo de Diana era reencarnación más telequinesis, que es lo que tú dices, que tiene algún don. Ella tenía, supuestamente el personaje tenía el don de la telequinesis, por eso es que podía manejar ese poder y así pudo saber que vivió en siglos pasados. Ahorita les pedimos al público que contaran algunas anécdotas. Aquí Azul está contando algo, déjenme leerla. Sí. Hay una historia de un niño de 5 años que les decía a sus papás que tenía familia y que murió en la guerra y que quería verlos. El fin de esto es que lo llevan al país donde estaba su familia y amigos y les dijo el nombre de cada soldado que estaba vivo. Tómala. Y lo llevaron al panteón y recordó a todos los que estaban con él. Es un hecho real. Está documentado, dice Azul. Sí, todos esos testimonios a mí me sorprenden. Me gustaría contestarle a Margarita de lo que me preguntaba, y ahorita que estaba hablando ella, recordé algo que se llama epigenética, que es un estudio que se hace o que se está haciendo a las células precisamente y a la memoria que ellas tienen. Entonces hicieron como experimento con hijos de papás que habían ido a la guerra y cómo los estuvieron observando por varios años a un grupo de niños que sus papás habían vivido como este trauma que implica estar dentro de una guerra, y luego a niños que habían estado con papás pues que no habían vivido estos efectos traumáticos. Y dio resultados muy interesantes que apoya el sentido común de Margarita de que sí tenemos memoria en las células, ¿no? Los niños que sus papás estaban en la guerra, regresan de la guerra y son engendrados,
eran niños con más miedos, eran un poquito tenían ciertas características, no les quiero mentir cuáles eran así, porque no las tengo en este momento, de repente me brotó y dije, claro, la epigenética, ¿no? Que ya esté estudiando un poquito de eso, a lo mejor no está pegado al tema exclusivo de la reencarnación, pero se van dando pasitos y está muy interesante el tema de la epigenética, que sí simbra los resultados de nuestro desarrollo en un futuro. Y otra cosita más, de que es bien importante, yo tengo una maestría en educación y soy licenciada en trabajo social, trabajo en el área de salud y trabajo en el área de educación, que sí es bien importante acudir, no poner nuestra salud mental en las manos lo más correctas que podamos. Claro. Incluso yo he conocido psiquiatras que son pésimos y vuelven a las claro. Porque me consta que con unas adicciones tremendas, de rato no pueden dejar el medicamento, porque no, y eso me tocó aquí en casa, ¿no? Con una persona muy cercana. Después de eso lo rescatamos y acudió otra psiquiatra y gracias a Dios ya está muy bien. Pero incluso con las credenciales, confiando de que tú dices, oye, estudiaste como 5 años medicina, otros 4 de especialidad. Entonces, ponernos bien listos. A mí este es un tema que me encanta. Sí creo en la reencarnación, sí creo en que mi alma va a ir evolucionando y creo que yo hice un pacto allá arriba y decidí trabajar ciertos puntos en esta vida. Y yo percibo, yo creo que allá en esa dimensión, cielo, como le queramos poner, no hay tiempo. Entonces, aunque que hayan pasado siglos, claro, allá fue un segundo. Eso también creo yo, Gladys, que no existe el tiempo para esa otra dimensión donde está la gente que ya no está aquí en la Tierra. Para ellos es así lo que para nosotros es años siglos. Y años y años de siglos. Déjame leer un poquito más al público que está comentando mucho, Gladys. Mira, Adriana, bienvenida. Dice, hay una novela brasileña muy buena que habla sobre eso y se llama Escrito en las Estrellas. Ahí explica muy bien el tema. Ahorita mencioné yo algunas, gracias a Osman, que me pasó algunas novelas, Adriana, pero no conocía esta. Y si es brasileña, debe estar buenísima. Cuéntanos un poquito más. Sí, cuéntanos un poquito. Oigan, y un poquito, perdón, Angelito, lo que decía Gladys, me estaba preguntando, me regreso tantito, Gladys. Cuando hablaste de Jacobo Grinberg, ¿será que él estaba tratando de prepararnos para que nosotros mismos empezáramos a tener ese conocimiento? O sea, casi como hágalo usted mismo, porque, por ejemplo, me acuerdo algunas cosas que Jacobo incentivó aquí, y te lo platicaba, ¿verdad, Gladys? De la meditación, por ejemplo, y decía Alex, ese poder de meditar, que pues no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo sabe cómo, no es tan fácil, pero sí se puede. Otras cosillas en las que Jacobo trabajaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, sin irnos más profundo, yo creo que él estaba, realmente nunca me he metido a ver tan a profundidad de lo que él hacía, más que los conocimientos que tenemos todos, de que si Pachita, que si las operaciones energéticas y cosas así, pero yo por el otro lado, por ejemplo, es que sí se escucha medio mafufo, Angelito, pero pues ahí va. Por el otro lado, por ejemplo, incentivados por lo de Jacobo Grinberg, yo sí entré a meditación desde los 5 años y sí tienes otro nivel de conciencia y otro nivel, y por eso le preguntaba a Alex, ¿qué tanto tú te puedes observar y puedes llegar a ciertos niveles? También incentivado por Jacobo Grinberg había una lectura con la yema de los dedos, y sí, chat, pueden decir lo que quieran, porque yo misma digo, cuando escucho estos temas digo, ay, no sean mamucos, pero yo misma leía con la yema de los dedos, o sea, entonces sí hay un nivel, y qué lástima que hay gente que solamente se queda en el bla, 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 no profundiza en sí mismo, no profundiza en nada, y hay otras personas, otros seres humanos que pasamos por esta vida tan banales, que les interesa un cacahuate saber si reencarnan, si no reencarnan, si su espíritu puede funcionar o no. Ese tipo de gente sí me da lástima. Pues, más allá es que hay de todo, Marga, también, o sea, es que hay de todo, así como la gente que valoramos simplemente el despertar cada día, que valoramos el tener un cielo. Yo me considero entre esas personas, ¿no? Valoramos la naturaleza, que es tan perfecta, como la hay el que solamente viene a vivir por vivir, ¿no? Miren, aquí les doy esta pregunta de Mar, que es buenísima. A ver si quieren contestarle los tres, pero rapidito para no durar 4 horas.
Porque yo tengo un novio que me está esperando acá, ¿eh? Ya me está... No sé. Qué presumido eres, Angelito, qué presumido. O vas a reencarnar, me está diciendo. Mire, ahí les va la pregunta de Mar. Dice Mar, ¿la reencarnación entonces también es para pagar lo que se debe en esta vida? O sea, lo que se debe de otras, ¿es para pagarla en esta? Es su pregunta, la cual me parece muy buena. Mi respuesta rápida sería no. Mi respuesta rápida es no. Ok, a ver, Marga. Mi respuesta es rápida, yo vine a escuchar y aprender de todos. No tengo idea, sería algo muy cruel, y muy valiente. Y muy valiente de aceptar que ya estás en un nivel en el que dices, venga, voy a pagar lo que hice. No sé. Alex. Es lo que te quieren hacer creer. Pero no es así. No creo que sea así. Pero para decir eso, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero sí quería hablar de eso, Angelito. Sí pienso que hay un proceso. Nunca hay juicio en el universo. El creador no nos enjuicia jamás. No es como nos lo venden las religiones público, ¿verdad? No es de que haces esto. O sea, volvemos, esta es mi opinión. Sí, no castiga. De cierta manera ya te premió. Entonces, eso va relacionado también. Pero hay gente y hay testimonios. Yo tuve uno en mi canal en inglés, Peter Panagor de Estados Unidos, que en experiencias cercanas a la muerte experimentaron lo que se le conoce como la omnipresencia, que es estar enfrente del creador. Y entonces él lo explicó muy bien, que no ves tu vida que pasaste ahorita, ves todas tus vidas y no hay juicio, nadie te está enjuiciando. Tú solo decides cómo arreglar esto. Y la manera en que tú arreglas, tú no puedes ir a la antigua Roma o hace 1000 años a darles un pago a alguien que le hiciste algo. Tú te arreglas a ti mismo cambiando y entendiendo cómo te tienes que comportar, abriendo tu corazón, entendiendo que no debes de enjuiciar a nadie y entendiendo que todo es basado en el amor, porque el creador es amor infinito, te tiene un amor infinito. Entonces, en la omnipresencia, ese es realmente la reencarnación correcta y ahí tú decides, puedes estar con el creador, puedes tomar otra vida, te puedes meter a una vida anterior. Él se metió y dice que era una lagartija, luego salió y luego entró y dice que era una persona en el Medio Oriente y salió. Entonces, estás en ese juicio personal. No hay un tercero enjuiciando. Entonces, esta otra reencarnación, la que Liliana está acertadísima, o sea, es el juego de la Matrix, es la que te dicen, oye, hiciste esto y esto, entonces mira, y aparte debes de 3 vidas para atrás y entonces nunca sales, hasta que tú mismo entiendas y digas, pues es que no me debas enjuiciar, o sea, el juicio es propio y no se trata de decir, oye, pues quiero ser un malandro y voy a desvivir gente, no, se trata de evolucionar y entender que exactamente eso es lo que no tienes que hacer, pero no por miedo a las consecuencias, sino porque realmente es lo que eres amor y se acabó. Pero cuando lo descubres es cuando realmente, en mi opinión, volvemos, todo esto es mi opinión, realmente evoluciona. Sí quería mencionar eso porque sí siento, esa es la real reencarnación. Esa es la que eres libre. Perdón, Alex. Perdón. Sí, no, adelante. Se me han juntado los comentarios, discúlpenme, es que creo que están escribiendo muchísimo. Jessy, hola Jessy, no te he saludado, bienvenida Jessy. A ver, aquí están poniéndome que quieren subir, claro que pueden hacerlo. ¿Quién quiere subir? A ver, aquí ya estoy llegando a la parte donde están diciendo que suba, ¿a quién se refieren? Liliana TC. Bueno, aquí voy a ponerles en el chat, no lo tenía contemplado que subiera alguien más, pero obviamente... pues no les vamos a decir que no, ¿verdad? Si quieren, perdón. De eso pedimos nuestra limosna, de alguna experiencia, de alguien. Sí, claro. Si quieren enriquecer, para mí es un honor. Aquí acabo de pegar el link en el chat. Aquí lo acabo de poner, quien gusta, porque vi que dos personas aquí dijeron que querían subir. Me parece que una de ellas es Liliana, que no tengo el gusto de conocerla. Va a ser padrísimo que suba, porque además no la conozco. No se les olvide el like, por favor. Están escribiendo mucho, pero no me lo like. Al leer a Liliana parece que tiene algunos conceptos que no todo el mundo cuenta, o sea, no vamos por la vida manejando, a menos que te hayas interesado en el tema. Entonces estaría bien interesante que subiera. Aquí están diciendo que suba Liliana. Ahorita que leí que suba Liliana, pensé que era nuestra querida Liliana Díaz, que ya conocemos y que queremos mucho, pero veo que no, es Liliana TC. Aquí dice Jessy que muy bien, Alex, que ya se suscribió a tu canal, Alex, Jessy. A ver. Gracias, Jessy. Ok. A ver,
¿Qué más? Ya se durmió, dice Liliana, ya nos dejaron hablar a Alex. Aquí andamos. Estamos aprendiendo. Oye, Angelito, pero yo lo que quiero decir es que lo que te funcione a ti, lo que te vibre a ti, es lo que está bien. No hay una verdad absoluta. Yo creo que aquí están Totalmente. 3 ejemplos de Sí. una persona que pues muy escéptica, que es Marga, Alex, que él lo ha vivido, tiene la experiencia, todo mi respeto, y yo que soy una aficionada, que me encanta el tema, pero lo he dejado hasta donde a mí me funciona. Sí, Ujú. y creo que es real para todos, o sea, si te funciona, te hace bien, te da paz, te da tranquilidad, está excelente, y si no te funciona, pues tampoco es necesario que lo creas o que nosotros te vayamos a convencer de No, nada. claro. Sí, de hecho, por aquí ponía Liliana justamente, decía Liliana, vayan con cualquier persona que los oriente, hasta un psicólogo, si no les vibra, no regresen y punto, váyanse con otro, busquen otro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Liliana. Yo así estuve yendo cuando recién murió mi mamá, estuve yendo con una tanatóloga, no hicimos química, la verdad, no hicimos química, dejé de ir con ella, solo fui con ella 3 veces y dije, bueno, me está costando caro y todo, y la verdad no siento esa conexión con ella, hasta que encontré a esta otra psicóloga con la que llevo ya años, y con ella estoy muy a gusto. Entonces creo que tenemos la opción y el derecho de decir, no me siento a gusto, no estoy encontrando lo que vine a buscar, pues me voy por otro lado, ¿no? ¿Verdad? Y no pasa nada. Tal A ver, cual como entrar en el mar, hasta donde tú te sientas seguro, cómodo, estés dispuesto y estés seguro, y estés, que te sientas, sí, seguro, pues, ahí entras, ¿no? dice aquí Liliana TC, hay terapeutas que tienen miedo o no están preparados, exactamente. Uno mismo es su mejor maestro, léanlo, créanlo. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Liliana. Liliana, ¿sigues por aquí, Liliana, o ya te fuiste? Porque no veo que subas. Estás tratando de entrar, Osman, tú, pero no, me sale que no te puedo agregar, Osman. Está pasando lo mismo que la otra vez. De que me parece que que no estás conectado, Osman. Vayan al canal de Marga también a dejar su like, dice Marco, está transmitiendo simultáneamente, sí. Y también déjenlo, no se les olvide. Y aquí están también los canales, aquí está el canal de Alex, que están preguntando por el canal de Alex, aquí está el show de Alex TV. A ver, ¿quién más que quiera, quiere subir Grisel? Que suba Grisel. Excelente. Buenas noches, Betillo, ¿qué onda? Mírenlo. O sea, mira, fíjate, Betillo, o sea, a mí que me cuerna el toro, ¿verdad? Claro. Ya está el Betillo. Mira la preferencia. En vez de decir Angelito, no. Buenas noches, saludos al buen Alex. Ok, está bien. Hay que te lea Alex, Betillo. Hay que te lea Alex. No seas así, no seas así. ¿Eres paisano? ¿Eres regio, Alex? Sí, soy de Monterrey. ¿Y vives en Monterrey? Sí, aquí estoy ahorita. Les quería hacer algo bien rápido lo que dijeron, estoy totalmente de acuerdo. Perdón si no lo dejo claro. Todo tiene que ser lo que tú te sientas y todo está perfecto. Ahorita mencionaron por ahí a Diego Rusarín. No entendí si me alinearon con él o si soy lo contrario. Espero. Mira, Alex, me gusta lo que dice Alondra. No es tanto pagar, sino cerrar círculos, perdón. Sí. Suena mucho mejor, ¿no? Suena mucho mejor que pagar. Pero, por ejemplo, el caso de Diego Rusarín, él es un ateo totalmente, lo cual no tiene nada de malo, quiero aclararlo. Él piensa que nos apagamos al morirnos, tiene una idea de la humanidad muy diferente, se fue con Maduro ahí a hacerle publicidad y le pagaron. Si él está bien así, él está bien así. Los que creen en todas las religiones, pero todas, no nada más el catolicismo, budistas, musulmanes, judíos, todo está perfecto si dentro de ti sientes que es lo correcto. Tú eres tu mejor juez, tú eres tu mejor maestro. Lo que yo les sugiero, porque solo les puedo sugerir, no estoy ni para dar sugerencias, pero si acaso les puedo dar una sugerencia, es que no sean saltos de fe, que no pongan en otros esa creencia. Es que el Padre me lo dijo, es que la Biblia me lo dijo, y tú adentro de ti, ¿qué sientes? Porque si sientes, es, como dice Marga y Gladys, si tú sientes adentro de ti, es, y si tú sientes que esta es tu única vida, es tu única vida. Así es, nadie está cuestionando eso. Lo que yo digo es cuando dicen, no, es que vi a este profesor que dijo que, o este rabino dijo, es un salto de fe, es algo fuera de ti. O Angelito dijo, no, pues qué padre, pero adentro de ti, ¿qué sientes? Aquí les tengo 2 preguntas muy buenas. Leti Bu, mi paisana de Mexicali, dice, en los sueños vemos a nuestros difuntos en la edad que murieron y comportándose con su misma esencia. Entonces, ¿ellos no han reencarnado? Ellos son un programa, yo supongo, ¿no? Les da otra. Entonces, ¿los que se creman ya no reencarnan?
Anda, dos Pero buenas ese es el preguntas. cuerpo, ese es el cuerpo, y estamos hablando del espíritu, el alma, o de la conciencia, es otra cosa, ¿no? Sí tienen mucho la idea de que si se tienen que ser enterrados y no cremados, pero también va de religión a religión. Eso es algo así más como cultural, siento yo. No creo que tenga nada que ver. Ahí sí me digan lo que me digan, no creo que tenga nada que ver, porque entonces estamos confundiendo gimnasia con magnesia. Bienvenida, ¿Puedo decir Sandra. algo que dice Sandra, Angelito? Iba a leerla, Alex, porque ella opina diferente y me interesa también tener No, opinión. léelo y te comento, porque de esos creo saber que sí, que puede ser y le comento. Espérame, que me acaba de llegar una notificación de Marga Gap, de su canal, que subió algo de Mayito ya. Ahorita le doy like. Dice Sandra, hola, no creo mucho en la reencarnación, pero tengo un nietecito que desde 1 año de edad hace un ruido con los dientes y hacía que su abuelo que falleció, el mismo que hacía su abuelo que falleció hace muchos años. Qué interesante, Sandra, bienvenida. Sí. Ok, ese ruido se dice que lo hace cerca de la muerte, porque te estás conectando exactamente. La gente que está en el lecho de muerte o que tiene un cáncer empieza a hacer un ruido muy curioso. Los que lo hacen también son los que se conectan con espíritus. Entonces, yo la verdad no lo vería, o sea, como algo preocupante si es eso, ¿verdad? Si lo que puede estar sucediendo es en esencia el niño de 1 año, el bebito de 1 año, simplemente si está haciendo ese mismo ruido idéntico, es posible que simplemente tenga una conexión espiritual mayor a la normal. O sea, no significa que es porque cuando tú te acercas a la muerte, y lo platicamos en el episodio anterior, empiezas a tener conexiones espirituales y intuiciones espirituales, te estás acercando a ese medio y empiezan, hay mucho testimonio de un ruido muy curioso, así como un ruido así como de dientes. Ay, Alex, eso ya me dio miedo. No, pero no es algo malo. Lo escuchan mucho en hospitales, cosas así, pero también los que se conectan y hacen lo que se le llama canalizaciones, cuando la están haciendo ese ruido. No sé, lo de que por qué no tengo idea, he escuchado eso. Ok, dice Liz Vaca, comunicación intuitiva. Ángel, invitados, los felicito por abordar un tema tan complejo y tan amplio. Saludos a tus seguidores, nos vemos pronto. Va a ser un gusto tenerte aquí con nosotros, Liz. Un abrazo, que Liz acaba de pasar el huracán allá en Guerrero. Oye. Sí. Qué pesa. Oigan, pero precisamente de eso, que yo venía en leve, de lo que decía Sandra Collins, es a lo que yo me refería con estas coincidencias, y yo no sé, bueno, yo sé que nadie me va a poder contestar, ¿no? Pero así como, ¿cuánto tiempo atrás de la reencarnación? Porque en serio que sí ha pasado mucho que dicen, es que la abuelita o la tía abuela falleció en una semana, la siguiente semana nació el niño en esta casa, y resulta que este niño tiene, ahorita me recordó por los soniditos, tiene el mismo tic que la abuela, o que tiene esa misma manera, esos mismos ojitos, o esa misma manera de tronar los dedos, o alguna cosita. Entonces, yo pienso, o siempre hay como en la cultura, cuando alguien fallece, de decir, le dejó el espacio para que, o por lo menos es lo que a mí me han dicho en mi entorno, ¿no? Cuando alguien fallece muy próximo a un nacimiento, es que le dejó el espacio para que pudiera venir al mundo, ¿no? Para que su alma pudiera estar acá. Por eso digo, pues como cuánto tarda la reencarnación. Es que hay muchas coincidencias de que los niños vienen y tienen el mismo tic, cuando no convivieron obviamente con esos abuelos, esos tíos que fallecieron muy cercanos al nacimiento de esos. Bueno, ¿sí les ha pasado o solamente sucede en mi familia y en mi entorno? Mira, dice Ninfa, déjeme leer lo que puso Ninfa acá arriba, porque se me hizo muy interesante. A ver, dice Ninfa, recuerdo que mi padre hablaba mucho de la reencarnación y me preguntó por qué le interesaba mucho el tema. Él falleció joven y sufrió mucho. Y continúa por acá abajo. Y dice que mi padre decía que no deben cremarse los cuerpos por lo mismo. ¿Sabes? Me llamó la atención tu comentario, Ninfa, porque mi mamá decía lo mismo. Y fíjate que mi mamá la cremamos cuando falleció, pero ella decía también igual, que por si un día reencarnaba, que ella creía que sí, pues que dejáramos el cuerpo. Pero lo que acaban de decir ustedes, pues me suena bastante lógica, es el alma, ¿no? O sea, el cuerpo al fin y al cabo se queda y se pudre, se lo comen los gusanos, como dicen, pero realmente es el alma la que puede elegir, ¿no? Otro cuerpo. ¿Qué onda con los likes? Nos faltan likes, por favor. Si no, voy a reencarnar en una víbora para la próxima. ¿No vas a subir, Liliana? Te estamos esperando, Liliana. ¿No vas a subir?
¿No te animas a subir o qué onda? Me dio pánico escénico. Sí, Liliana, Oye, sube. que suba, que suba, que suba, que suba, que suba. A ver, Liliana. Bueno, quiero, en lo que se decide Liliana a subir o no subir, que me den un último pensamiento para despedirnos. No sé, vamos a iniciar con Gladys, por favor. El cuerpo se vuelve tierra según la creencia, dice Pedro. Muy bien, así es, el alma es nuestra esencia. Dice Azul de Castro, lo que platicó Celia Cruz, que ella era reencarnación de su prima, porque a su tía se le murió una hija y le quebró los dedos, y resulta que cuando nace Celia, tiene los mismos huesos de los dedos quebrados. Fíjate, Azul, que yo creo que yo soy reencarnación de Luisa Lane, porque nací enamorado de Superman. Qué listo, ¿no? Tengo pánico escénico. Liliana, puedes subir con la cámara apagada, así como está Marga y como está Gladys, si quieres, para nada más escuchar tu voz, Liliana. Y mira, es una buena experiencia, Liliana. O sea, sí, porque veo que estás aportando muchas cosas muy interesantes aquí en el chat. Y si quieres subir, todavía vamos a estar unos minutos más. A ver, bueno, vamos con Gladys primero. ¿Algún pensamiento final, Gladys, que quieras dejarnos? Sí, Angelito, bueno, primero darte las gracias. Tienes un chat hermoso, lindo, participativo, humano, sí, me encantó. Sí. Alex, increíble su experiencia. Su voz se parece mucho a la de Diego Rusarín, siento yo. Ay, Dios. Así, no me hagan eso, no me hagan eso. Ay, están guapos, están muy guapos. Con mucha personalidad también, con mucha personalidad. Y con respecto a este tema, yo decido creer, yo tengo en mi cabeza que estamos viviendo un momento maravilloso y me encanta la idea de pensar que esto no se va a acabar y ya, siempre va a haber una nueva oportunidad y va a llegar un punto o un momento donde todos de verdad podamos volver al Creador. Yo siento que todos tenemos un pedacito de Dios en nuestro corazón, regresamos con esa alma, esa que es nuestra conciencia y que en algún momento, en algún punto, todos vamos a llegar a estar invadidos de amor, como dicen por ahí, ¿no? El amor propio, pero el amor al otro. Y cierro diciendo que está bien lo que te funcione. Si te funciona no creer, pues está excelente. Si eso te tiene en paz, si te da paz. Aplausos para ti, Gladys. Aplausos para ese comentario. Sí. Gracias, Angelito. No le busquemos, porque a lo mejor a mí hay temas que no me laten o que no creo. Y como esos me tienen en paz, decidir dejarlos en el cajón, pues ahí los dejo. Y las cosas que me funcionan, que me llenan el alma, que me llenan el espíritu, investigar estos temas que me encantan, les recomiendo como para que se den una idea o cultura general, como le quieran llamar, el libro de Muchas vidas, muchos maestros. La verdad es que es bien fácil el audiolibro aquí está en YouTube. Por si a alguien le interesa ese tema, me parece muy sano el libro, muy bueno. Y Angelito, gracias por invitarme. Y por favor, invítanos a tu canal, Gladys, también, por favor. Y ojalá nos puedan acompañar al canal de Marga Gap y yo, ahí estamos. Vamos a tener un programa el próximo viernes, si mal no recuerdo, con varios invitados y vamos a echar chismecito, vamos a hablar de el famoso Piriri, que anda ahorita rolando mucho. Yo les voy a proponer hablar, aquí ya no nos dio el tiempo, pero de una teoría súper loca y fumada de la reencarnación de AMLO y Benito Juárez. Sí, Benito Juárez, sé que está bien fumado, pero yo les quiero platicar de eso. Hay algunas investigaciones y la forma en la que memoriza, en fin. Entonces, mira, Gladys, aquí te dice Damaris, ella ya lo leyó ese libro. Ya leí el libro de Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros. ¿Y qué tal, Damaris? Danos tu opinión antes de irnos, por favor. Sí, Damaris, y viste narraciones, leyendas y más, que ella subió ese audiolibro. Es muy interesante. ¿Lo tienes en tu canal? Para que me pongan el canal de también, bueno, además del de Marga, que ya me lo pusieron aquí, pónganme también el de narraciones, leyendas y más. ¿Ahí lo subiste, Alondra? Para que quien quiera, ¿no? Quien quiera vaya para allá. Pues qué padre, ¿no? Yo lo ponía, les comparto, yo lo ponía como mientras estaba lavando, echando la ropa a la lavadora y ponía el celular ahí en un lugar seguro y lo estaba escuchando, o a lo mejor antes de dormirme tantito lo ponía. La verdad es que es bueno. No sé ahorita, Damaris, qué nos vaya a decir, a lo mejor dice, está horrible, pero pues también se vale que algo no te guste. O sea, a ver qué nos dice mi querida Damaris. Dice Juan Santillán, ¿hay una plataforma? Sí, es un canal que se llama Relatos del Lado Oscuro. Sí, los invité. ¿Y qué crees, Juan? Me mandaron a la goma. Así que no los voy a mencionar.
Yo creo en Dios y creo en la ciencia, yo también, Leti. Lo que le corresponde y elijo vivir el aquí ahora regalando amor al prójimo. ¡Eso, paisana! ¡Eso! ¡Qué bonito comentario! Bonito. Chingao, tenías que ser de acá, de tú ya sabes de dónde. Bueno, aquí está Criptofobia, que compartir una experiencia distinta. Ya, ahorita te subo para despedirnos, tú y yo solitos, asistente de moderador, que me estás oyendo. Ok, a ver, hola, Relatos de Criptofobia, buenas noches. Buenas noches. Carlos, ¿Me escuchó? Sí, muy bien, muy bien. Sí. Ok, miren, yo tengo otra teoría respecto a la de ustedes, y como dice Alex, cada quien, de acuerdo a sus vivencias, experiencias, cuenta su historia, ¿no? Yo les quisiera contar mi historia. Adelante. Número uno, bueno, mi abuelo, yo vengo de familia oriental, mi abuelo fue chino, cantonés, y mi madre, al criarse, mi madre en China se crió en la religión católica, después ella se vino a vivir a México y aquí se casó, ¿verdad? Mi mamá nació aquí en México porque aquí mi abuelo se vino a vivir y se fue. Bueno, en el Inter, mi mamá se crió en la religión católica por parte de mi abuela, pero dentro de la familia de mi abuelo, pues la mayoría era budista, ¿sí? Y pues, a pesar de todo, mi madre, yo creo que mi mamá fue una persona de mucha fe. Si les contara esa historia sería de una película que, bueno, es muy interesante. Pero a lo que yo voy es a esto. Independientemente de esto, yo he tenido experiencias con gente que supuestamente es vidente y que con las cuales he tenido yo contacto con mis seres queridos ya muertos. Y me han contado historias. Pero con el tiempo me he dado cuenta que, bueno, yo tengo mi teoría bien loca y se las voy a exponer. Número uno, yo tengo mucho cuidado con todo ese tipo de libros como Milagros Inesperados, todo eso, porque siento que son libros canalizados y se supone que cuando te canalizas, pues viene por medio de algún espíritu, ¿no? Yo siento, con mucho respeto, lo digo de antemano, siento que si fuese Jesús o fuese Dios el que nos hablara, no tiene necesidad de canalizarnos nada. Yo pienso que él puede presentarnos y hacer cosas, ¿no? Entonces eso de las canalizaciones como Pachita, como Jacobo Grinde, es muy... Porque incluso les voy a decir, en mi búsqueda de Dios yo entré a una secta alguna vez, yo soy Juan Carlos, ¿no? No es esa, soy yo Juan Carlos, donde supuestamente había gente que hacía limpias y todo eso, y supuestamente todos se canalizaban. Y la verdad les voy a decir que son cosas que hay que tener mucho cuidado, y por eso hay que también tener mucho cuidado con esto de las meditaciones, porque también es la puerta donde pueden entrar ese tipo de canalizaciones. Pueden ser espíritus engañadores que nos hacen ver cosas. Ellos pueden leernos, yo te lo digo por experiencia, ellos pueden leer parte de nuestra vida, no todos nuestros recuerdos, pero sí los más cercanos. Entonces, por eso cuando se te presentan o te dicen... Ya no te vimos. ¿Se cortó? Cosas. Y por eso digo que tengan mucho cuidado, o sea, mucho cuidado con ese tipo de cosas. El cuento puede ser largo. Lo voy a dejar hasta ahí como para dejarlos pensar. ¿Será cierto o no? La reencarnación, híjole. Sí creo que puede haber gente reencarnada, pero no creo que todos. Bateas muchos Marco Aurelios, he visto muchos Napoleones, y no creo que todos fueran. Bueno, esa es mi opinión. Ok, claro, muy buena opinión, algo diferente, está bien, perfecto. Bueno, vamos con Marga. Marga, ¿cuál sería tu pensamiento final? Ay, vino aquí a destantearnos todo lo que habíamos dicho. Esto es muy interesante, está interesante. El punto de vista de cada quien está muy interesante. Cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene sus vivencias, cada quien tiene su feeling, lo que le guste, lo que le acomode. Ahorita que habló de la meditación, por ejemplo, que son portales, se había escuchado esa jalada, pero yo lo tomo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, cuando, como decía Alex, bueno, no nos metemos en más rollos. Es como la religión. Esto no necesita tanto como de, mira, no hay que quebrarnos tanto la cabeza, creo yo. Hay que vivir tranquilos, hay que vivir bien. En el momento es que estés preparado para saber si no hay reencarnación, si que hay más allá, si todo. Aviéntate ese saltote con la gente calificada, aviéntatelo. Y ya, porque finalmente, ¿en qué momento vamos a tener la respuesta de que si sí o que no? Pues ya que tengamos la respuesta, ya no vamos a andar por acá, yo creo. Exactamente. Ya no es como que, ¿qué creen? Les vine a contar.
me encanta el tema, me encanta y saber que, fíjense, que ahorita la gente está más interesada en su psique que antes, ¿no? Antes siento que era menos la cantidad de gente. Ahora veo mucho público tuyo que domina muchísimos conceptos y cosas y que andan en búsqueda. Eso me parece muy bonito. Creo que el Internet, por ejemplo, les ha abierto las puertas a conocimiento que no teníamos, ¿no? Era muy difícil pues estarte yendo a un curso y luego comprándote un libro aquí, era más disperso y ahorita ya tenemos más al alcance. Sí. Te digo, nada más subiste para picarme la cresta. Pero estaría muy bueno que hubieras subido antes, que nos cuentes un poquito más qué onda, porque creo que de este tema luego se lían otros temas, ¿no? Hay que tomarlo con tranquilidad. Hay que aplicar, por ahí decían mucho en tu todo, lo que sea, tiene que ser para bien. No creo que este conocimiento que llegue a tener alguien de aquí lo emplee para mal. Creo que siempre va a ser para bien. Y pues gracias por habernos tenido paciencia, porque pues no sé, yo veo a Alex con mucha experiencia y sapiencia, también a Gladys, también a quien subió. Yo, por ejemplo, no, para nada, no tengo ninguna experiencia. Yo aquí nada más vine a escuchar, a aplaudir, a decir, a compartir, desde el punto de vista de alguien que no domina estos temas. Nada más vine a compartir. Hay que tener de todo, claro. Siempre es importante para mí tener de todo aquí en el chat. Dice Azul, yo lo que sí creo es que aquí hay mucha gente que no se ha ido todavía y está con nosotros. Te digo, salen temas, pero pues este mes está genial, Angelito. Es el Halloween. De hecho, ya empezamos con estos temas desde el miércoles. Les recomiendo que si no vieron el programa, vayan a verlo. Iniciamos con asesinos seriales y tuvimos ya el miércoles el caso de Luis Alfredo Garavito, la bestia. Que bestia es poco, creo, para todo lo que hizo, ¿no? Y bueno, hoy tenemos esto, la semana que entra tenemos otro tema también. Vamos a tener también la verdad de lo que se celebra en Halloween. Vamos a tener temas así este mes, temas paranormales, ¿no? Y temas así interesantes para todos ustedes. Mira, dice Damaris, es muy bueno el libro, dice, es sobre Catherine, una mujer con ansiedad y las regresiones que le hace el doctor Weiss. Un día de repente brinca a otras vidas, sorprendiendo al mismo doctor. Da detalles de todo y que luego fueron confirmados los hechos por historiadores de todo lo que ella decía haber vivido en cada época. ¡Órale! Está muy bien entonces, Grisel. Vale la pena entonces leerlo, ¿no? Órale, muy bien. A ver, Alex, para despedirnos. Bueno, muchas gracias, Angelito. La verdad fue un placer estar aquí y lo manejaste muy bien, fuimos muchos y la verdad fluyó todo muy bien. Quiero saludar a don Juan Carlos, ¿cómo estás? Y tuve el placer de tenerlo a él y a su hijo Emanuel en mi canal. Salió hace poco el video que tuvimos. Ahí platicamos también historias interesantes. Sí. Y solamente no tanto cuestionando lo que dice, sino al contrario, validándolo. Tiene toda la razón en la meditación, en cualquier momento, el yoga también. Cualquier momento en que un poquito uno se abre, sí hay todo tipo de fuerzas y entidades que llegan. Yo lo que ahí diría es que lo que sí tenemos es discernimiento, o sea, tenemos la manera de controlar y saber, especialmente, vuelvo a lo mismo, si estas entidades te piden que tú cedas y tú des algún tipo de intercambio o que tú les creas a ellos y dentro de ti no hay esa campanita que está sonando y dices, oye, entonces que así como si alguien por la calle te ofreciera, oye, ¿sabes qué? Te regalo un chicle. Pues no, gracias, ¿verdad? Porque no me late. Idéntico. Pero sí tiene toda la razón. Ya por eso no meditar, ahí sí ya no estoy tan de acuerdo. Tal vez es simplemente hacerlo de una manera con discernimiento siempre, porque estas energías están en todo momento. Lo acaban de mencionar ahorita, es que aquí hay gente, sí, hay todo tipo de espíritus y de energías que están con nosotros todo el tiempo, buenas y no tan buenas. Y unas muy malas, unas peores. Así es. Déjamelo confundidonas. Y muchas gracias, Angelito. La verdad te agradezco muchísimo. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Están pidiendo segunda parte. Vamos a programar una segunda parte, claro que sí. Y bueno, voy a subir a mi aprendiz de moderador que nos tiene un mensaje muy importante para todo el chat. Adelante, Osman. ¿Cuál es el mensaje? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Osman, ¿y tú? Diles el mensaje que les tienes a todo el chat, por favor. Que no se les olvide que a partir del lunes, ¿qué? El horario de media hora antes.
Así es, a partir del lunes que entra empezamos no a las 9:30 en horario de Ciudad de México, sino a las 9. ¿Y qué hora es allá en Venezuela? Las 11. A las 11 y en California a las 8 en vez de las 8:30. No se les olvide, a partir del lunes, horario de invierno, media hora antes para que alcancen a ver los programas y no se me queden dormidos o no se despidan, no me digan ya me voy porque ya me voy a dormir, ¿verdad? Y vamos a tratar de estarlos haciendo más cortos, se los prometo. Ya no van a ser programas de 2 horas. Porque es más temprano. Sí, para que sean programas de 1 hora y 15 y puedan quedarse con nosotros hasta el final. Y precisamente el lunes tenemos a una invitada preciosa que nos va a venir a contar algo tan importante como que es qué tipo de fragancias tienen que usar. Fíjense qué importante, la verdad es que sí es importante. ¿Qué tipo de fragancias combinan con su personalidad? ¿Qué tipo de fragancia es la que debe usar Marga? ¿Qué tipo de fragancia es la que debe usar Gladys? ¿Qué tipo de fragancia es la que debe usar Juan Carlos o Alex o un jovencito como Osman? Vamos a tener a una experta perfumóloga el lunes aquí en nuestro programa y ella viene del canal Ed Tips. Así es que la van a conocer. Es una chica, una mujer, una muchacha preciosa que les va a caer súper, súper bien. Y les tengo que decir algo. Adelante. Yo tengo mi gatita también allá afuera. ¿Quieren conocerla? Adelante, con eso nos vamos a ir, con tu gatita. Muchísimas gracias, Marga. Muchísimas gracias, Gladys. Ya estuvieron poniendo aquí el canal de Marga para que si gustan, pues vayan a visitarlas. Y ya nos pusieron también aquí mis moderadores el canal de Alex. Ya lo conocen a Alex, ya lo hemos tenido, ya ha sido mío, como él dijo. Ay, Dios. Ya ha sido mío y ha sido suyo otras veces. Aquí ya es de la familia, mi querido Alex. Así es que ya lo conocen. Gracias. Nos faltan 6 likes para tener número cerrado. ¿Quién da esos 6? Ahorita que se bajen de likes, por favor. Nos faltan 6, dicen aquí mis moderadores. Así es que, bueno, ya pusieron también aquí el link para el canal de Alex para que vayan. Es cierto, el like. Oye, qué bueno que me lo recordaste. Por favor, Marga, sí, nos hacen falta unos para... No nos queremos ir con números no pares. Que sean números pares. Gracias, Liliana. A ver si para la próxima sí te animas, Liliana? Voy a hacer una segunda parte, pero te animas a subir. Aunque subas solo con modo avatar. Ándale, mira. No ocupamos regresión, Alex. Tú y yo fuimos pareja en otra vida, Ande, pollo. Puede ser. Oye, paisana. Dijo que tuvimos un pequeño problema. Me acaba de pasar lo mismo que te pasa con Chester y Remy. Te rasguñó la marquita, ¿sí? No, se quedó, está por allá dormida y no se quiere parar para nada. Bueno, pues para la próxima no te preocupes, para la próxima no la presentas. Aquí está el canal de Marga, y dice Liliana, gracias Angelito por ser portador de la llave que nos abre a otras puertas del conocimiento. No, yo nomás pongo aquí la plataforma, pero ellos son los que hacen realmente el contenido. Ya Ninfa fue a dar like también allá al canal de Marga. Gracias, Ninfa. Muchas gracias. Saludos, Marga, dice Ninfa. Ok, bueno. Es la misma Liliana, ¿no? Tú misma, o sea, confía en ti. Así como dijiste, Liliana, confía en ti misma. Y la gente, pues, que busca este tipo dice Gladys, Marga es escéptica. Pues fíjense que a veces lo que callamos los escépticos, ni tanto, pero sí tengo muy claro algo, Angelito. La gente que busca el tipo de conocimiento de tu psique, de tu desarrollo, de tu evolución, del alma, eso, creo que es la gente que más en paz debería de estar y a veces es la que es más alborotada. Entonces, busquen lo que les haga bien, lo que los mantenga bien, lo que no les alborote, por amor de Dios. Relájense, la gente que tiene más conocimiento, la gente que debe de estar más abierta a los que tenemos, pues los que somos incipientes en esto, ¿no? Uh-huh. Deben de tener más paciencia, por eso les decíamos, pues si van a subir y tienen unas experiencias, pues bienvenidas, qué padre escuchar, qué padre aprender. Finalmente, pues nadie tiene... no hay manera de saber que sí, que no. Lo que sí creo que priva en todos nosotros es, de una manera u otra, estamos buscando consuelo, ¿se dan cuenta? Sí. Saber totalmente. que no somos nada más. ¿Quién dijo que era Rusarín? Es el que dice que él nada más cree que nos morimos y ya se acabó todo, que somos oxígeno, nitrógeno, carbono. Qué feo sería eso, la verdad. Ahí sí creo que sería algo muy feo, porque triste, estarías hasta negando tu propia existencia, tu propio ser. Entonces, ¿qué eres ahorita? Que crees que no vas a hacer nada adelante, que no hay nada más arriba, que no hay nada más a los lados, que no hay energía, que no hay algo más. ¿Tú qué? ¿Te vas a desaparecer?
Pues adiós, Rosalín, desaparécete, nosotros no. Fíjate que hay una canción de Juan Gabriel que no recuerdo el nombre de ella y habla de eso, está diciendo que se le hace una mala broma, que se tenga que morir, dice que para qué le dieron el sol, la tierra, el mar, si en algún momento se va a morir, y dice, ¿por qué me tengo que morir? ¿Quién es el que me ha hecho a mí tan mala broma, no? Habla de eso la canción, de que sería horrible solamente nacer y morirte y que ahí quedara todo, ¿no? Sin ningún propósito. Ahí quedara. Eso, que no hubiera ningún propósito para nosotros, estaría cruel. Sería horrible. Bueno, pues feliz fin de semana. Gracias, Mauricio, por darte una vuelta. Qué bueno que estás bien. Jessy, querida Jessy, gracias por estar aquí. Bienvenida, porque creo que andabas de vacaciones, ¿verdad? Espero que te la hayas pasado muy bonito. Mi preciosa Grisel, gracias también por venir a hacer una vuelta. Ya saben ustedes, no tengo que recomendarles el canal de Jessy, de Grisel, de Relatos de Ictofobia. Me voy a comunicar con ustedes, Juan Carlos, para hacer algo para la noche de Halloween. ¿Ok? Vamos a celebrar Halloween. Y me voy a comunicar con ustedes. Mira, siempre sí quiso venir. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se llama? Tami, ¿verdad? Tami se llama. Qué bonita, Tami. Qué bonita, mira. Y fue despertada, solamente para saludar a tu público. Se le ve la cara todavía de dormida, de que... Sí. Gracias, Osman, gracias por la información. Qué bueno, Angelito, que vas a recorrer porque anda haciendo frío ya para poder estar más y para que la gente no se vaya a dormir, que diga, ya hace frío, me voy a dormir. Bueno, además de todos los canales que ya les recomendé, les recomiendo también el canal de Los Desmayitos del Philip, que le está yendo muy bien. Aquí está también saludándonos. Saludos. Está haciendo un contenido muy padrísimo, muy orgánico, contando anécdotas, experiencias, chismecito, historias, que hasta de la vecina, de la tía, de esto, de infidelidades. Vayan también a verlo, por favor. Perla, hola, Perla, me abandonaste toda la semana, Perla, Buenas noches, estuve escuchando mi like 57, gracias, Ángel, y al señor Alex. Gracias, Perla. Muchas gracias. ¿Qué tal la de Bronco? Que no quede huella, que no y que no. Esa es la de... A todos ustedes, gracias, Adriana, también. Bonito fin de semana para todos, descansen. Yo espero pasármela súper, y les deseo lo mismo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bonito fin de semana. Nos vemos. Buenas noches. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.